Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en su casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Hermanos y hermanas, lo proclamado es palabra del Señor. Hoy ya estamos celebrando el día glorioso de Pentecostés. Y en el nombre de Dios tenemos que estar muy contentos por esta gran celebración que viene ya pues anticipada, anunciada, Cristo preparándonos en su propia palabra, la misma iglesia con novenarios, con la vigilia de Pentecostés. Todo esto, hermanos y hermanas, conlleva una gran celebración hoy porque tiene un significado muy importante para la vida de nosotros y sobre todo para los que están confirmados, renovar ese bautismo en el Espíritu Santo con sus dones y también con sus frutos. Importante para nosotros saber en el día de hoy, hermanos y hermanas, cuál es el espíritu que tenemos nosotros. ¿Qué espíritu tenemos nosotros? ¿Sabemos nosotros de dónde procede el espíritu que nosotros tenemos? La capacidad que tiene para obrar en nuestras vidas ese Espíritu Santo. Le hemos sacado todo lo posible, hermanos y hermanas, en términos de provecho, de la bendición, de lo que nos regala, de lo que nos da a ese Espíritu Santo que llevamos cada uno de nosotros. Hemos visto el valor que tiene la vida que nos da el Espíritu Santo, esa vida para la iglesia, esa vida para nosotros, esa fuente, hermanos y hermanas, de energía que queda plasmada precisamente cuando el Espíritu Santo desciende y somos ungidos en el nombre del Dios Todopoderoso. Todas esas cosas en las que tenemos que pensar hoy, hermanos y hermanas. ¿Cuál es el espíritu que tenemos? ¿De dónde procede este espíritu que habita en nosotros, hermanos y hermanas? Porque si el Espíritu de Dios no está como indica su palabra y nos enseña la iglesia en cada uno de nosotros, algo está fallando o algo nos tiene como que un poco moribundos en términos de lo que hemos recibido del Espíritu Santo, o en agonía podríamos decir, porque se supone que el cristiano católico tiene un Espíritu Santo que es de vida, hermanos y hermanas. Y hoy la palabra de Dios no se queda corta, hermanos y hermanas. Hay una tremenda enseñanza en la palabra de Dios hoy que es exquisita y cada una de las lecturas está llena de bendición. La primera lectura es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 11. Se llenaron todos del Espíritu Santo y aquí está ese momento, hermanos y hermanas, de el cenáculo donde están los discípulos, los apóstoles junto a María Santísima y otras mujeres que están en ese momento ahí, y entonces llega el Espíritu Santo. Ahí se narra todo lo que sucede, y especialmente cuando hablan de las lenguas como de fuego, las llamaradas de fuego. Esas lenguas y ese fuego, hermanos y hermanas, siempre ha simbolizado la energía que da el Espíritu Santo. Acuérdense que los discípulos, hermanos y hermanas, necesitaban una unción de lo alto y una fuerza de lo alto ante todo lo que estaba pasando, ante la partida de Cristo. De hecho, hermanos y hermanas, han pasado ya 7 semanas desde Pascua de Resurrección. Han pasado ya 9 días desde la ascensión de Cristo a los cielos. Y entonces, hermanos y hermanas, hemos visto toda esa trayectoria donde ha habido dentro de todo pues muchos temores, mucha tristeza por parte de los discípulos, los miedos que les acompañan en términos de lo que Jesucristo les ha enseñado, de la fortaleza que va a haber, pero a la misma vez de la debilidad que puedan tener. Y por eso el Espíritu Santo tiene que caer sobre ¿quién? Sobre todos. Se llenaron todos del Espíritu Santo. Aquí no puede faltar nadie que esté lleno del Espíritu Santo, hermanos y hermanas.
O sea, en el gran sentido de la palabra, el Espíritu Santo es Cristo obrando hoy en día en su presencia espiritual en nuestras vidas. Así como Cristo obró en aquel tiempo que narran los 4 evangelios, hermanos y hermanas, de su vida pública por 3 años, que lo vieron físicamente los apóstoles, que vieron sus obras con sus propios ojos, que escucharon su voz con sus oídos, que pudieron tocar a nuestro Señor Jesucristo en aquella presencia humana, terrenal, física. Pues ahora, hermanos y hermanas, la presencia de Cristo es espiritual, y el Espíritu Santo lo que hace es que manifiesta el poder de Cristo. Es Cristo obrando en nuestra vida, y todos nosotros queremos llenarnos de eso, porque a veces decimos muchas cosas acerca de lo que dice Jesús para solucionar problemas, para llenarnos de su bendición, y como que uno no dice, ¿por dónde agarro yo esto? ¿Y por dónde viene esto? O si yo ya he hecho esto y no he tenido resultados. A veces se nos vuelve como difícil, o sea, ¿por dónde? Esto no es como tomarse unas pastillas. No, me tomé unas pastillas y entonces se me quitó el dolor de cabeza. Entonces, pero esto es de ponerme a orar. ¿Y qué ha pasado? Porque no he sentido nada. Pues de eso es lo que estamos hablando, hermanos y hermanas. De eso es lo que estamos hablando, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, y se supone que su manifestación, hermanos y hermanas, en los que creen, se note y se sienta lo que está sucediendo. Entonces, todos nosotros llenos del Espíritu Santo, en la primera lectura hay que leerla porque ahí se narra lo que ocurrió el día de Pentecostés. El Salmo 103, otra bendición, hermanos y hermanas: envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Esto es renovación pura, hermanos y hermanas. Esto es renovarse, porque a veces las baterías están agotadas, porque a veces las articulaciones, hermanos y hermanas, están mohosas, porque la falta de uso pone las cosas, hermanos y hermanas, a no funcionar o a funcionar mal. De eso es lo que estamos hablando, de una activación. Esa unción, hermanos y hermanas, es como un aceite que viene a aflojar todas esas coyunturas, a aflojar todo aquello, hermanos y hermanas, que pueda estar mohoso, a dar flexibilidad al alma, al espíritu, al ser. En cuanto a lo de Dios, hermanos y hermanas, es esa fuerza de la que estamos hablando. Salmo 103 es una bendición para la palabra de Dios hoy. En la segunda lectura de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 3 al 7, y el capítulo 12 hasta el 13, hermanos y hermanas, otra bendición. Y ahí Pablo lo que nos hace ver era lo que estábamos diciendo antier, hermanos y hermanas. La unidad no descarta la diversidad. O sea, no es uniformidad lo que pide la unidad. Y Pablo aquí es específico. Existen diversos dones espirituales, diversos dones espirituales, y existen actividades diversas, y eso se va a manifestar, y eso tenemos que comprenderlo, y eso tenemos que verlo. En algunos se da, en otros no se da, porque los dones, hermanos y hermanas, pues tienen una fuerza de bendición para actuar en ciertos momentos. Entonces, hay diversidad, hermanos y hermanas, en los dones espirituales. Existen actividades diversas de parte del Espíritu Santo, y hay que ver que la manifestación del Espíritu Santo es para el bien común. Me ayuda a mí y también es para ayudar a los demás. O sea, que no es un espíritu que yo permanezco con él en una forma egoísta y ensimismado con él. No, es para que ayudes a los demás. No es para que te llenes de gloria y de grandeza de que tienes el don. Es para que ayudes a los demás y sirva tú en el servicio que es de ayudar al prójimo con esto. Entonces Pablo aquí lo que acentúa es que es un solo Dios, un solo Espíritu que se diversifica, hermanos y hermanas. No es una uniformidad, ¿verdad? Hay una unidad, pero el Espíritu Santo tiene una variedad enorme, y esa es la bendición, y ahorita vamos a tocar eso en profundidad. El Evangelio está tomado de Juan 20, versículos 19 al 23. Reciban el Espíritu Santo. Este es el momento en que Cristo llega después de la resurrección. Se le aparece a los discípulos y sopló sobre ellos el Espíritu Santo con aquel mandato de que a quienes le perdonéis los pecados le quedan perdonados, y a quienes se los retengáis le quedan retenidos. Pero importante aquí ver ese soplo de vida, como mencionamos hace poco, ¿no? El Espíritu Santo también da vida,
porque muchas cosas en nosotros mueren, muchas cosas espirituales agonizan, muchas cosas espirituales están moribundas. Hermanos y hermanas, y necesitamos resucitarlas. Necesitas resucitar esa confirmación, necesitas resucitar esos dones, necesitas resucitar los frutos, hermanos y hermanas, del Espíritu Santo. Y hablando sobre eso, hermanos y hermanas, estos dones, para poderlos entender, que a veces no los entendemos desde la confirmación o se nos olvidó la catequesis, o como que no los hemos visto en nosotros tomar acción. Brevemente te los voy a señalar porque aquí el material es extenso y lo vamos a estar discutiendo a través de la palabra de Dios, porque en muchos momentos habrá que tocar al Espíritu Santo y sus dones. Pero comenzando con la sabiduría, hermanos y hermanas, es un don del Espíritu Santo donde me hace ver la sabiduría, aquello del mundo que no agrada a Dios. Vamos a ponerlo en sencillas palabras. Aquello del mundo, la sabiduría es para que tú veas aquello del mundo que no es capaz de agradar a Dios porque tiene mucho énfasis en el materialismo. Y por lo tanto la sabiduría me va a llevar a que al amor de lo que es espiritual, a lo que va en referencia a Dios. Vamos a ponerlo sencillito, esa es la sabiduría. Es saber que hay cosas en el mundo que me van a apartar de Dios, hay cosas en el mundo que son demasiado materialistas y lo material, hermanos y hermanas, se queda en el mundo, es terrenal, dura poco, no es para siempre, y esa mentalidad yo la tengo que tener. Esa es la sabiduría, no es complicaciones, hermanos y hermanas, de una superinteligencia, sino de ser sabio en aquellas cosas que son para agradar a Dios. El don del entendimiento, por el otro lado, esto tiene que ver con la inteligencia, hermanos y hermanas. Es una gracia de Dios para poder nosotros comprender lo que Dios enseña, lo que Dios enseña a través de su palabra, lo que Dios enseña a través de los libros religiosos y lo que Dios enseña a través de las predicaciones. Mucha gente pide que no entiendo, que no comprendo, que alguien que me explique esto. Ahí tienes el don, lo has recibido en la confirmación. Es el don del entendimiento. Órale a Dios para que eso se active. Renueva el don del entendimiento para que con la ayuda de otros puedas que entender, comprender, coger un salmo, un momento de dificultad, entender por qué este salmo me da fortaleza, por qué esta frase la debo de repetir diariamente, por qué la debo llevar conmigo para todas partes. Ese es el don del entendimiento, hermano, básicamente, fundamentalmente y hablando en sencillo. El don de consejo por el otro lado, hermanos y hermanas. Don de consejo que necesitamos tanto en estos tiempos para saber escoger cuando debemos de elegir, hermanos y hermanas, lo que más conviene. Es ese discernimiento, hermanos y hermanas, el consejo para que sobre todo se glorifique Dios en aquello que hacemos y para el bien de nuestra alma y para el bien de los demás. Saber escoger cuando debemos elegir lo que más nos conviene que glorifique a Dios. Ese es el don de consejo. Sencillamente es eso, no es complicado. Pídele a Dios que se active, que se renueve en ti. El don de ciencia, por el otro lado, hermanos y hermanas. ¿Don de ciencia para qué? Pues mire, esto no se trata de laboratorio, esto no se trata de científicos, no. Esto no se trata de ecuaciones y fórmulas científicas. Simplemente esto se trata de saber distinguir. La ciencia es para saber distinguir entre lo falso y lo verdadero. Valorar los bienes, hermanos y hermanas, de la tierra. Y escucha esto bien, es importante. Valorar los bienes de la tierra según el valor que tengan delante de Dios. Eso es bien importante para los tiempos que estamos viviendo. Renueva ese don de la ciencia, hermanos y hermanas, para que tú aprendas a valorar los bienes de la tierra según el valor que tengan delante de Dios. Quiere decir que hay cosas en la tierra que tienen valor para Dios. Las hay porque Dios creó la tierra, Dios creó el mundo, Dios creó la naturaleza, Dios nos creó a cada uno de nosotros. Pero hay que medir las cosas con el valor que tienen para Dios. Si los medimos con el valor que tiene para el espíritu del mundo, vamos a estar en problemas, hermanos y hermanas. Si nos vamos por esa línea tan simple como eso, es el don de ciencia, don de fortaleza. Que tanto hemos hablado en estos días, hermanos y hermanas, acerca del don de la fortaleza. Es una fuerza, esa fortaleza para obrar con valor lo que Dios quiere que hagamos, la voluntad de Dios. Si tenemos que obrar con valor es que no hay miedo. Y sobre todo para lo que Dios quiere significa que es de acuerdo a la voluntad de Dios y para sufrir con paciencia.
¿Y por qué tenemos que sufrir con paciencia? Porque somos humanos. Si no fuéramos humanos, hermanos y hermanas, pues nos damos un cantazo y no nos duele. Hay que sufrir con paciencia, sabiendo y teniendo fortaleza en la promesa que Dios nos hace que se va a cumplir en nosotros. Ese don es bien importante para nuestro tiempo, para el matrimonio, para la familia, para los hijos, para la comunidad cristiana, para todos los que están ante el servicio de Dios. Fuerza de lo alto para obrar con valor, sin miedo, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios que Dios quiere que hagamos, y para sufrir con paciencia ahora. Y que el Señor te ayude en tu momento de sufrimiento. Sácale la lección ese sufrimiento, purifica tu alma con el sufrimiento y llénate de fortaleza, y Dios vendrá en tu auxilio, y el Espíritu Santo viene en auxilio de nuestra debilidad. El don de la piedad también, hermanos y hermanas, que no se puede confundir, pues, hermanos y hermanas, con tal vez actos religiosos. Muy enfocado a veces este don de la piedad con actos religiosos, con procesiones, con el arrodillarse. Pues mira, sencillamente el don de la piedad es un cariño y es el deseo de obedecer a Dios. La piedad es obediencia a Dios y un afecto, hermanos y hermanas, hacia Dios como Padre. O sea, lo amamos como Padre porque Él nos ama como hijos. Y Él es un Padre bondadoso. O sea, yo tengo una afectividad hacia Dios, yo tengo un cariño especial hacia Dios, y ese cariño especial me hace obedecerle porque yo soy un hijo y Él es mi Padre. Y como decíamos antier, o sea, ¿qué puedo esperar yo de mi Dios? Pues lo que espera un hijo de un padre. ¿Qué puede esperar Dios de mí? Pues lo que espera un padre de un hijo. El don de la piedad va como un signo de cariño sobre todas las cosas, el deseo de obedecer, de guardar lo que Él me pide, y ese verme yo como hijo de un Dios que es Padre para mí y es totalmente bondadoso. Y finalmente el séptimo don, hermanos y hermanas, es el temor. Y el temor de Dios también hace falta en estos tiempos, porque esto es un temor reverencial. No es un temor de miedo, no es un temor de pánico, es un temor reverencial que nace del amor. Ese temor nace del amor y no del castigo, hermanos y hermanas, no es del miedo. Es el temor que nace del amor, que hace que no querramos disgustar a Dios porque le amamos. Ponlo desde esa forma. Si no siento temor y reverencia hacia mi Dios, hermanos y hermanas, un respeto delante de Él y más seriedad con Él, estaría disgustando a un padre, hermanos y hermanas, porque se supone que lo que yo transmita para Él, para que Él se gloríe y sea para la gloria de Dios, sea mi amor por Él. Así que, hermanos y hermanas, eso recoge brevemente, y te lo he puesto la forma más sencilla que tú la puedas ver, pero aquí vemos nosotros, hermanos y hermanas, por qué el sacramento de la confirmación, por qué estos 7 dones. No podemos dejar los frutos, hermanos y hermanas, que son complementos de los dones del Espíritu Santo. Y esos frutos son 12, y hoy en día se entienden como actos de virtud, los frutos del Espíritu Santo, y los conoces bien y los vamos a detallar bien rapiditamente. Pero como fruto, esos dones traen como fruto la caridad que se necesita para tener esos dones, ¿no? La caridad que va basada en el amor. Trae la paz, hermanos y hermanas, esa calma que necesitamos ante las situaciones que son de desdicha y que son de angustia. Trae la generosidad hacia los demás. No ser generoso con los demás es otro fruto. Está también la amabilidad, el ser amable, que se ha perdido tanto en la sociedad, porque todo el mundo está, hermanos y hermanas, aguantando y aguantando y aguantando, y esas válvulas están por explotar, y a veces le salimos a quien no le tenemos que salir, le decimos a quien no le tenemos que decir, gritamos donde no hay que gritar, decimos cosas que después nos arrepentimos y se forma el escándalo, hermanos y hermanas. Vamos a ser amables. Eso es fruto del Espíritu Santo y sus dones. La fe que tanto necesitamos, hermanos y hermanas. Fe como respuesta a la llamada de Dios. Tan simple como eso.
Necesitas el fruto de la fe, te dirá alguien, necesitas fe. Bueno, la fe es creer en aquello que yo no veo como que es verdadero, pero también es mi respuesta a la llamada que Dios me hace en tantas cosas en la vida que yo he elegido o estoy por elegir. El dominio de sí mismo también, hermanos y hermanas, temperamentos, dominio de sí mismo ante ciertas situaciones donde trabajamos más por instinto que por conocimiento o inteligencia. Y eso hay que verlo hoy en día también con mucha capacidad. Dominio de sí mismo. El instinto, hermanos y hermanas, es de los animales. Y era una forma de pensar que tenía el hombre hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero fuimos desarrollando la inteligencia, hombre, y los animales son los que se mueven por instinto. Y por instinto un animal es capaz de hacer cosas que son inmorales y para ellos son buenas, ¿verdad? Pero el dominio de sí es saber aguantar el instinto animal que habita en mí. El instinto animal me puede llevar a mí a hacerle daño a otra persona e incluso a quitarle la vida a otra persona cuando no hay dominio de sí mismo, lastimar, herir y destruir seriamente. Esto es bien importante, ese fruto, dominio de sí mismo, que sería el 6. El 7 es la alegría, que lo hemos discutido aquí durante Pascua de Resurrección, con un gozo que viene por parte de Dios. Viene de Dios, nace de Dios y se dirige a Dios. Tiene a Dios como destino también, hermanos y hermanas. Y de ahí viene la verdadera alegría. La paciencia, hermanos y hermanas, la calma que necesitamos ante tantas situaciones, que va en combinación con la paz. Calma, paciencia. Ten paciencia y espera, el dolor va a pasar. Ten paciencia y espera, la promesa se cumplirá. O sea, un poco de paciencia. El mundo va rápido, el mundo quiere acciones rápidas, la tecnología se mueve rápido y la gente quiere que las cosas pasen en la vida espiritual como suceden con los iPhone, que compraste el 7 y ya estás atrás porque llegó el 8. Hombre, así no se mueven las cosas de Dios. Calma, esto es con paciencia. Espera en el nombre de Dios, hermanos y hermanas, con paciencia. Espero no es al gusano caracol que se arrastraba y a la tortuga lenta para que entraran en el arca, y tuvo que esperarlos y al fin llegaron y se salvaron. Pues vamos con paciencia y dejemos la prisa. La prisa no es una virtud. La prisa y lo que se hace a prisa muchas veces tiene resultados que son nefastos. Y hermanos y hermanas, también tenemos que pensar que es un fruto del Espíritu Santo, que es la bondad. La bondad, que está tan ligado, hermanos y hermanas, a la generosidad, a la amabilidad, a la caridad. Ser bondadosos, y cuando hay bondades es que nacen del bien, y cuando hay bondades es que son buenos. Y hay ser bondadoso con el prójimo en la oración, ser bondadoso con aquel que no se lleva con nosotros, con aquel que tiene diferencia. Ser bondadoso, pide el bien, la bendición para ellos. En el nombre de Dios está también, hermanos y hermanas, la mansedumbre. Ser mansos, pero no mensos, como decimos en muchos momentos, ¿verdad? Sé manso, hermanos y hermanas, mansedumbre, con una tranquilidad, no te desesperes, tómalo todo con calma, en el sentido de que el que va muy a prisa, hermanos y hermanas, no se da cuenta que está viendo un montón de árboles y está preguntando dónde está el bosque. El que va muy a prisa en la vida, hermanos y hermanas, pues no sé, está en el mar y pregunta dónde está el océano. Esas cosas pasan, hermanos y hermanas. Manso en el sentido de darte cuenta de lo que está pasando a tu alrededor, de lo que puedes distinguir, del conocimiento que necesitas para juzgar las cosas en términos de mansedumbre, y no de otra forma que nos puede complicar la vida y quizá el camino hasta de pecado. Y junto a esto, la humildad también, hermanos y hermanas, que sería el fruto número 11. La humildad está ligada al servicio, y la humildad, hermanos y hermanas, es humildad evangélica. Y todo esto está bien ligado, todos estos frutos, hermanos y hermanas. No confundamos la humildad con una persona que sin valor y sin un propósito justo pierde su dignidad o se deja dañar la dignidad. No se trata de que nos falten a la dignidad que nos ha dado Dios en la humildad. No se trata de arrastrarnos y ser unos gusanos en la tierra para que nos aplasten.
La humildad está bien ligada al servicio, al que quiere ser primero que sea el último, porque los últimos serán los primeros y aquel que se humilla será exaltado. En base a eso que estamos hablando de la humildad y sobre todo la castidad. Hermanos y hermanas, para los que quieran comprometerse con Dios en términos de castidad, esa separación, separarse para Dios, entregarse para Dios en todos los momentos que sean posibles, porque aún en el matrimonio hay que tener unos momentos de castidad. Si siguen ciertos métodos en términos de la planificación familiar, habrá una castidad dentro de todo eso, pero la castidad también nos hace templar mucho de ese ánimo que es de sexo, de lo que tiene que ver con la sexualidad humana bien puesta delante de Dios. Así que, hermanos y hermanas, mucha bendición para ti en este día de Pentecostés, tanta bendición que hay. Yo espero en el nombre de Dios que te renueves, que el Espíritu Santo siga en ti, que estos dones estén en ti, que estos frutos, hermanos y hermanas, empiecen ya a moverse y a verse en tu vida, porque todo esto es el auxilio, el defensor, el paráclito, el auxilio que viene por parte de Dios y de Jesús, para que nosotros podamos llevar la vida conforme a la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.